Y bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Estamos publicando más bien un nuevo video en el canal Under Army. Estamos transcurriendo un periodo de tiempo bastante productivo en el canal, o más bien bastante experimental. Estamos en la etapa White Light White Heat del canal, probando cosas raras. Hoy vamos a publicar un video acerca de un tema de actualidad dentro de lo que es el mundo del rock. Esto ya podríamos decir que no es del todo nuevo, porque habíamos hecho algo parecido hace un par de semanas cuando hicimos un video acerca de lo que dejó el Asunciónico 2025, el festival más importante acá de Paraguay. Pero hoy vamos a hablar de algo internacional, vamos a hablar de rock, de una noticia reciente del rock internacional, del ambiente del rock internacional, que es el hecho de que hoy martes, voy a ver la fecha porque siempre me equivoco, 14 de abril del año 2026, hoy martes se conocieron los nombres de los actuales inducidos a la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll. Me desperté básicamente con dicha noticia y sinceramente me planteé durante el día si valía la pena hacer un video, y terminé concluyendo que sí, que valía la pena. Al final era algo de lo que yo sentía que podía hablar, y venía a cuento con, como dije, la etapa digamos de innovación que estamos metiendo ahora en el canal Under Army, tocando otros temas, viendo qué otras cosas podemos abordar, qué otras cosas podemos incorporar. Como dije, allá hace un par de semanas experimentamos con el tema de hacer un video sobre la actualidad, hablando del Festival Asunciónico y lo que dejó el Festival Asunciónico de este año 2026. También empezamos ya a analizar discos extranjeros. La semana pasada analizamos el disco de Wonderhorse, una de las bandas más prometedoras de la actualidad, su disco debut, lanzado en 2022. También empezamos con los análisis de cine, analizamos Narciso este fin de semana, la película de Marcelo Martínez, y vamos a continuar con eso, analizando otras películas y potencialmente series también. Y bueno, hoy pasó lo del Rock and Roll Hall of Fame, del Salón de la Fama del Rock and Roll, salieron los nombres de los inducidos, pues dije, bueno, es un buen tema para explotar, ¿por qué no hacer un video sobre eso? Y acá estamos. Primero que nada voy a leer la lista de inducidos de este año para que más o menos vayan entrando en situación. Está ahí en la miniatura, pero yo de todas maneras la leo para que esté escuchando esto como podcast. Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division, New Order. Hay que recordar que básicamente son la misma banda. No son la misma banda, pero sí lo son, ya vamos a explicar por qué. Una especie de quitapena Ray Banana Skinsurf. Sí, hay gente que me va a querer matar por esa comparación, pero bueno. Después está Oasis, está Sade, está Luther Vandross, bueno, y la banda de hip hop Wu-Tang Clan. Bueno, comencemos. Hay que hablar un poco del Salón de la Fama del Rock and Roll y de la fama, valga la redundancia, que se ha ganado en los últimos años. A ver, mucha gente cree que el Salón de la Fama del Rock and Roll es una, digámosle, una institución, por decir de alguna manera, que está siendo criticada desde hace ya varios años. Mucha gente cree que es algo relativamente reciente. Yo les digo que no. El Salón de la Fama del Rock and Roll está siendo criticado más o menos desde la segunda mitad de la década del 2000, que es una institución bastante criticada. Les explico más o menos cuándo nace el Salón de la Fama del Rock and Roll y cuándo empiezan los problemas con él. El Salón de la Fama del Rock and Roll nace, si mal no recuerdo, en la segunda mitad de los 80, con el objetivo obviamente de honrar y de homenajear a los grandes impulsores de la música rock and roll, del estilo, del género rock and roll, del paradigma musical del rock and roll, por decir de alguna manera, que es el paradigma musical de música popular más importante de todo el siglo XX y el siglo XXI. Básicamente la música popular como la conocemos hoy en día debe mucho de su funcionamiento, directa o indirectamente, a la aparición del rock and roll como género musical en la década del 50 y a su respectiva expansión y digamos, y a su crecimiento. El rock and roll es fundamental para la industria musical. La industria musical de por sí, la base de la industria musical moderna nace con el rock and roll en la década del 50. ¿Por qué? Porque el rock and roll es el primer estilo musical que funciona y tiene en su principal público a los
a adolescentes y adultos jóvenes. ¿Qué ocurría antes de la década del 50? La música, si bien la industria musical existía, era una cosa mucho más precaria. Había música infantil y había música para adultos. Y normalmente uno cuando ya cumplía 18 años tenía que escuchar música para adultos y bueno, ahí pasábamos directamente a lo que había en esa época, que era, qué sé yo, o era música pop, estándar jazz, que era, digamos, la música pop de la época, música pop vocal, digo. Después estaban los géneros afroamericanos, el blues, el jazz, después estaba la música country, todo esto hablando obviamente de los Estados Unidos. El R&B, que ya se estaba también empezando a formar, y alrededor del mundo, bueno, existían los diferentes géneros folclóricos, las músicas folclóricas y demás. El rock and roll es el primer estilo que explota a un nivel tan grande con el público adolescente en particular, y eso genera una expansión a nivel mundial, que esa expansión a nivel mundial es la base de cómo hoy funciona la industria musical moderna. Eso nace con el rock and roll. Por ende, un poco intentando honrar a los principales responsables del género, a los artistas más influyentes del género, es que nace este Salón de la Fama del Rock and Roll como una manera de honrarlos, ¿no? Se funda, como dije, en la segunda mitad de los 80. En la primera ceremonia fueron inducidos muchos de los más importantes, obviamente, basándose en un criterio básico que es el que hasta hoy existe para poder nominar a un artista. El primer criterio básico para nominar a un artista a ser inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll es que hayan pasado 25 años como mínimo de su primer lanzamiento oficial. ¿Por qué, por ejemplo, para que nos entendamos, por qué, por ejemplo, Nirvana, siendo la banda tan importante que fue para la historia del rock y la música popular en general, y los 90 y demás, por qué, por ejemplo, Nirvana no entró al Salón de la Fama del Rock and Roll hasta el año 2014? Porque en el año 2014 se cumplían 25 años de su primer lanzamiento oficial, que fue el sencillo Love Buzz, que lo lanzó con la discográfica Sub Pop Records, antes incluso de haber lanzado su primer álbum Bleach. En ese sentido, Rock and Roll Hall of Fame no distingue entre álbumes y sencillos. O sea, tu primer lanzamiento oficial, si ya sea que sea un sencillo o un álbum, es eso lo que se toma en cuenta para tener en cuenta si puede ser seleccionado o no. Y bueno, a partir de ahí obviamente ya entran los criterios más, podríamos decir, más subjetivos acerca de tu importancia, de tu relevancia, de tu influencia, de tu popularidad también, ¿por qué no? En la primera generación del Rock and Roll Hall of Fame, cuando apareció por primera vez allá en la segunda mitad de los 80, obviamente ingresaron los que eran lo lógico, ¿no? Elvis, los Beatles, creo que los Rolling Stones también entraron, creo que también entraron los Kings, o sea, muchas bandas y muchos artistas que en ese momento cumplían 25 años de haber lanzado sus primeros trabajos. En el caso de Elvis, por ejemplo, mucho más. Creo que Chuck Berry también entró. Muchos de ellos fueron los primeros ingresantes, obviamente, como era lógico. O sea, la primera generación del Rock and Roll Hall of Fame obviamente metió a los pioneros del género dentro de lo que era el homenaje, ¿no? Podríamos decir que en la década del 90 el Rock and Roll Hall of Fame tuvo su época menos polémica, en el sentido de la cantidad de artistas que elegían, de la calidad más bien de artistas que elegían. En los 90 ingresaron muchos artistas que uno suponía que iban a entró Jimi Hendrix, entró la Velvet Underground, entró Frank Zappa, entró Pink Floyd, entró Led Zeppelin. ¿Quién más entró? A ver, fueron varios, ¿no? Todos los artistas entraron, los Doors. No recuerdo si por la misma época entró The Who también, lo más probable es que sí. O sea, la gran mayoría de los artistas así más obvios que tenían que entrar sí o sí entraron durante la década de los 90. Entonces como que no hubo mucha polémica acerca de la inducción de muchos de estos artistas al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y ponerle que todo siguió tranquilo hasta la segunda mitad de la década del 2000. En la segunda mitad de la década del 2000 se empezaron a tomar ciertas decisiones de artistas que iban a ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll, que empezaron a hacer que muchos, no necesariamente a levantar polémica o a levantar controversia, pero sí a hacer que muchos como que empezaran a levantar la ceja y dijeran, esto medio que se ve raro. En la segunda mitad de la década del 2000, por ejemplo, muchos pioneros del hip hop y de los géneros urbanos, el rap y demás, empezaron a alcanzar la mayoría de edad, por decirlo de alguna manera, en cuanto a sus lanzamientos, para poder ser elegibles para el Salón de la Fama del Rock and Roll, y algunos de ellos lograron entrar.
Por ejemplo, Run DMC tengo entendido que entró, los Beastie Boys entraron, no recuerdo si Public Enemy, la banda de hip hop, también entró por esta época. Y claro, había una cuestión acá. ¿Era entendible que estos grupos entraran? Si tenés en cuenta el hecho de que formalmente eran más grupos de hip hop y de rap que de rock, pues no tendría sentido, pero sí, en cierta manera, por la relevancia cultural que tuvieron, sobre todo para la cultura estadounidense de la época y posteriormente mundial, y por el hecho de que fueron importantes para la mezcla, para las primeras mezclas que se dieron entre el rock y el hip hop, pues sí, era entendible que entraran si tomabas eso en cuenta. Los Run DMC fueron los que hicieron aquel famoso dueto con Aerosmith, que fue una de las primeras veces en que el rock y el rap se mezclaron. Los Beastie Boys son casi un género en sí mismo que mezcla ambos géneros y muchos otros géneros más aparte. Los Beastie Boys son como una cosa mucho más grande que una simple banda de hip hop o de rock, son mucho más que eso. Y Public Enemy también fueron de las primeras bandas que llevaron incluso más allá las mezclas entre el rock y el hip hop. Por ejemplo, la canción She Was Channel Zero de Public Enemy en la segunda mitad de los 80 mezclaba las guitarras de Slayer con hip hop. Entonces, bueno, vos tenías eso en cuenta y decías, bueno, está bien, se justifica. Después se dieron los ingresos de otros artistas también que no eran exactamente rock, pero que vos decías, bueno, es entendible por la importancia que tiene. Madonna, por ejemplo. Madonna nunca fue una artista de rock. Puede que a momentos se experimentara con el género, pero nunca fue una artista de rock. Ella es la reina del pop, por algo se le conoce así. Pero bueno, decías, es Madonna. Es la artista femenina de pop más importante de la historia. ¿Cómo no la vas a meter? Creo que Michael Jackson también entró, obviamente era entendible. Prince, la misma cosa. O sea, eran artistas que eran metidos al Salón de la Fama más por su innegable influencia y por su innegable popularidad mundial que por el hecho de ser realmente artistas de rock. En un primer momento esto no generó tanta polémica porque la gente decía, bueno, son artistas que se merecen estar ahí, vuelvo a repetir, por su innegable influencia, por su innegable relevancia histórica y por su innegable popularidad. Pero claro, al ocurrir esto en la segunda mitad de los 2000, se abrió una puerta a que el Salón de la Fama de Rock and Roll intentase ser más diverso, entre grandes comillas esta palabra que se ha prostituido tanto en los últimos 15 años, la palabra diversidad, digo. Y claro, empezaron a nominar a cierta gente que vos decías, no sé si corresponde. Empezaron, por ejemplo, a nominar a artistas como ABBA, que bueno, vos decís, ABBA es muy influyente, sí, pero por ejemplo, lo que ocurría, por ejemplo, es que cuando, por ejemplo, nominaban a ABBA y los terminaban induciendo al Salón de la Fama de Rock and Roll, al mismo tiempo dejaban afuera a otro artista de rock que era innegablemente influyente en el género y que era innegablemente popular a nivel mundial. Por ejemplo, cuando entró ABBA, ya que los nombré, ¿no? Cuando ABBA entra al Salón de la Fama del Rock and Roll, empató Recoleta, ¿no? Discúlpenme que estoy viendo el partido de Santos Recoleta por la Copa Sudamericana y veo que Recoleta le empató a Santos, una cosa medio rara, una cosa tremenda, ¿no? Disculpen, ¿a dónde me quedé? En fin, lo de ABBA, ya que los nombré, ¿no? Cuando ABBA, por ejemplo, entra al Salón de la Fama del Rock and Roll, no recuerdo si fue 2008, 2009, 2010, por esa época, una de las bandas nominadas que competía con ellos por ingresar era Kiss. Y claro, ustedes se ponen a pensar, vos nominás una serie de artistas para que entren al Salón de la Fama del Rock and Roll. Entre ABBA y Kiss, ¿quién debería tener la prioridad? Si te llamas Rock and Roll Hall of Fame, obviamente Kiss debería tener la prioridad. Pero no, el comité, que es lo que ellos, es como se llama, digamos, como se llama a sí mismo la gente que elige quiénes entran y quiénes no, ellos consideraron que ABBA debería tener la prioridad y terminó entrando ABBA antes que Kiss. Kiss eventualmente terminaría entrando creo que en 2014, pero claro, ya ahí se empezaba a ver que la cosa como que se ponía rara, tipo, estás priorizando ciertas cosas que no tienen mucho que ver con el rock and roll y estás dejando de lado artistas que deberían, se supone que por el género que hacen deberían tener la prioridad.
Y y en ese lapso, digamos, a partir de ese momento se empezaron a dar muchas polémicas en el sentido de que muchas bandas y muchos artistas que hace mucho tiempo tenían que entrar, entraban tarde o directamente nunca entraban. Un ejemplo, creo yo porque hasta ahora, por ejemplo, Alice Cooper no ha entrado. Por ejemplo, Alice Cooper es un tipo que ya creo que pasó los 80 años, y si no los pasó está por llegar a los 80 años. Sigue estando en gran estado físico y no lo han nominado y no ha entrado. Un tipo que incorporó la teatralidad en el rock antes que Bowie, antes que Kiss, mucho antes que a Marilyn Manson. Creo que lo llegaron a nominar en su momento, y Marilyn Manson no existiría sin Alice Cooper, pero Alice Cooper no está, por ejemplo. Otra banda importantísima que no fue nominada, que hasta ahora no ha entrado, no sé si ya llegó a ser nominada, pero creo que llegó a ser nominada, pero hasta ahora no ha entrado, es Deep Purple. Deep Purple, junto con Black Sabbath, los arquitectos del heavy metal. Por ahí Black Sabbath un poco más que Deep Purple, eso es cierto. Deep Purple era más hard rock blues a la antigua, pero ya tenían elementos de heavy metal. Black Sabbath era ya puramente heavy metal primigenio. Pero aún así, Deep Purple, ¿cómo es posible que en pleno 2026 aún no hayan entrado? De hecho, con uno de sus miembros principales ya fallecido, John Lord, falleció hace ya más de 10 años, y Deep Purple aún no ha entrado al Salón de la Fama de Rock and Roll. Después, hay casos de bandas que tardaron mucho más de lo necesario en ser reconocidas e inducidas al Salón de la Fama de Rock and Roll. Por ejemplo, Rush, la legendaria banda canadiense Rush, entró, si mal no recuerdo, en 2013, cuando ellos ya eran elegibles a principios de los 2000. De hecho, durante mucho tiempo ellos despotricaron contra el Salón de la Fama del Rock and Roll. Obviamente cuando entraron se pusieron felices, dieron su discurso, pero el guitarrista Alex Lifeson, que yo lo admiro muchísimo, y a mí Rush es de hecho una de mis bandas favoritas, ¿no? Pero de por sí yo lo admiré todavía mucho más a Alex Lifeson cuando en su discurso al Salón de la Fama del Rock and Roll básicamente empezó a decir bla 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 bla, nada más para burlarse, tipo reprochándoles por haber esperado tanto para meterlos, que es lo que se merecían, sinceramente. De hecho, los integrantes, los músicos que presentaron a Rush cuando fueron inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll fueron Dave Grohl y Taylor Hawkins de Foo Fighters, que se la pasaron tirándole indirectas al comité del Salón de la Fama del Rock and Roll por haber tardado tanto en meterlos, lo cual me parece perfecto, porque era lo que se merecía. Por ende, como ven, como podrán ustedes observar por todo esto que les estoy contando, las críticas hacia los criterios que ha tenido el Rock and Roll Hall of Fame para elegir a los artistas que son homenajeados está siendo criticada desde hace ya muchos años. El problema es que en los últimos 10 años la cosa se ha recrudecido mucho más y han metido artistas que, sobre todo el año pasado, lo del año pasado fue una vergüenza. Voy a leerles quiénes fueron los artistas que ingresaron el año pasado. Ingresó Salt-N-Pepa, ya voy a hablar de ellos. Ingresó Warren Zevon, que no sé quién es. Y miren que yo sé de música, pero a mí me gusta mucho la música y es muy difícil que un artista se me escape. Warren Zevon yo no sé quién carajo es, pero él ingresó. Ingresó Bad Company, que sí es una banda de rock, pero bueno, ya vamos a hablar de ellos. Chubby Checker lo conozco, no sé si tiene mérito para ingresar, pero bueno, ingresó. Joe Cocker ingresó recién ahora. Yo creo que ni siquiera sé si sigue vivo, tendría que revisar eso, pero Joe Cocker ingresó recién el año pasado, un tipo que desde los 60 venía haciendo historia. Bueno, ingresó recién el año pasado, ok. Cyndi Lauper, como artista influyente del pop, te lo banco, está bien, podría ser una de las pocas concesiones que haría. Outkast, grupo de hip hop muy importante, con Andre 3000 como líder, todo lo que vos quieras. Pero a ver, estás metiendo a Outkast por encima de otros artistas que hace muchísimo tenían que haber entrado. Soundgarden, la única banda que yo digo, bueno, está bien, se merecen entrar, ¿verdad? Y The White Stripes, que también te puedo bancar que entren, son una banda de rock importante de la década del 2000. Pero si ustedes se ponen a pensar acá, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 artistas los que fueron ingresados al Salón de la Fama del Rock and Roll el año pasado.
De esos 9, solamente 3 son realmente artistas de rock. Soundgarden, White Stripes y Bad Company. De esas 3 bandas, la única que yo creo que yo podría llegar a decir que tenía la prioridad para entrar es Soundgarden. Bad Company es una banda que está bien, es una banda importante del hard rock de los 70, pero yo no sé en lo personal si Bad Company es lo suficientemente influyente y relevante como para tener prioridad para ingresar al Rock and Roll Hall of Fame cuando Deep Purple no ingresó, por ejemplo, todavía. Lo mismo digo de los White Stripes. Los White Stripes entraron, apenas fueron elegibles y entraron. Que yo creo que ellos se merecen estar. Jack White sin duda que es uno de los músicos de rock más importantes de los últimos 30 años, yo no lo voy a negar, pero podían esperar un poco más y mientras tanto metías artistas que se lo merecían más. En particular uno de los y el resto, ¿no? Warren Zevon, no sé quién no es, a Joe Cocker, es un cantante más de soul que otra cosa, de blues, de rhythm and blues más bien. Tardaron muchísimo en meterlo, él tenía que haber entrado hace muchísimo tiempo. Como dije, lo de Cyndi Lauper te lo puedo bancar por la relevancia que tiene como artista de pop, la última concesión. Outkast, la banda de hip hop, lo que dije, ¿por qué le das prioridad a una banda de hip hop cuando hay un montón de artistas históricos de rock que no estás metiendo todavía? Y para mí la parte más indignante de todas fue lo de Salt and Peppa. Salt and Peppa es un grupo, yo sé que muchos no deben ni conocer ni acordarse de ellas, pero es un grupo de hip hop femenino de los años 90 que era excesivamente corporativo. No eran malas, pero era más un producto de su época que otra cosa. Yo no sé en lo personal cuál fue el criterio para considerar que Salt and Peppa valía la pena meterlas ya en el Salón de la Fama del Rock and Roll y que tenían que tener prioridad por encima de un montón de otros artistas que tenían que haber entrado antes. La elección del año pasado del Salón de la Fama del Rock and Roll para mí fue una de las peores que yo haya visto. Yo hacía mucho que ya no seguía tanto la elección, pero el año pasado no sé por qué se me ocurrió seguirla, supongo que porque me quería estresar, y cuando vi la lista me indignó porque dije, están haciendo cualquier cosa. El Rock and Roll Hall of Fame se está convirtiendo en una especie de versión nueva del Cosquín Rock, que ya no hay rock, en el que ya no hay rock. Como dije, de los 9 artistas que fueron inducidos, solamente 3 eran realmente bandas de rock o artistas de rock, de los cuales solamente 2 podríamos decir que se merecían entrar. Esto es algo, como dije, que se ha ido recrudeciendo con el paso de los años y que las críticas han ido en aumento desde, por lo menos como dije, desde la segunda mitad de los 2000, de la década del 2000. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era adolescente, tenía como 15, 16 años, había un programa en VH1, este canal que yo veía mucho, que era una subsidiaria de MTV donde pasaba música retro. Había un programa que se llamaba That Metal Show, o ese show de metal, digamos. Obviamente un programa de heavy metal en donde queda conducido por tres muchachos, uno que era locutor de radio, de rock en Estados Unidos, y otros 2 muchachos que eran comediantes, que eran amigos suyos. El locutor se llamaba Eddie Trunk, que yo de hecho lo pasé a seguir después de eso en redes, hasta hoy en día lo sigo. Y los comediantes se llamaban Don Jameson y Jim Florentine se llamaba. Y yo veía mucho ese programa porque, entre otras cosas, entrevistaban a grandes estrellas de rock y a grandes estrellas del metal. Recuerdo que ahí por primera vez escuché una entrevista a Rush, a los miembros de Rush, a Geddy Lee y Alex Lifeson. Recuerdo que en ese programa por primera vez escuché una entrevista a Ronnie James Dio, que estaba con Geezer Butler, el bajista de Black Sabbath. Recuerdo una entrevista a Mike Portnoy de Dream Theater, que ahí yo conocía a Dream Theater gracias a esa entrevista, a Mike Portnoy, que yo ni conocía a Dream Theater en ese momento. En esa época todavía no teníamos internet en casa. Después, ¿quién más estuvo? Bueno, me acuerdo de una entrevista a Irving Mastin. Recuerdo que también estuvo Rob Halford, estuvo Tony Iommi. O sea, era un programa hermoso ese. O sea, tenías a leyendas del rock siendo entrevistadas ahí en un plató con gente, era maravilloso. Y yo recuerdo que los tres conductores, Eddie Trunk, Don Jameson y Jim Florentine, los 3 eran muy críticos con el Rock and Roll Hall of Fame. Y en particular el más crítico de todos, y sigue siendo crítico al día de hoy, mucho más que en esa época, era Eddie Trunk. Que yo recuerdo que él en broma, medio en serio, llamaba al Rock and Roll Hall of Fame, le cambiaba el nombre, le decía el Rock and Roll Hall of Shame, o
el salón de la vergüenza del rock and roll, porque en esa época él ya se quejaba de que, por ejemplo, esta banda que yo mencioné, Deep Purple, Alice Cooper y demás, no estaban ni siquiera siendo nominadas, mientras que metían a ABBA, mientras que metían artistas de hip hop como el Cool J, y le daban prioridad a ese tipo de artistas, o a Madonna o a ABBA, a Madonna, a ABBA ya lo mencioné. Y recuerdo que en esa época, obviamente Don y Jim secundaban las críticas de Eddie Trunk, y yo recuerdo una frase que dijo uno de los comediantes, creo que era Don Jameson, dijo una especie de una pregunta que era medio irónica, pero que envejeció bastante bien el chiste, porque dijo: ¿qué es lo que sigue? ¿Van a nominar a Miley Cyrus también? En ese momento pareció un chiste. Hoy en día, viendo cómo están las cosas en la industria musical norteamericana y la sobrevaloración que tienen muchos artistas en Estados Unidos, que por ahí no son tan grandes como dicen ser, hoy uno da por sentado que Miley Cyrus, cuando cumpla el criterio básico de elegibilidad, va a ser nominada. En ese momento él lo preguntó como un chiste. En ese momento obviamente Miley Cyrus no era lo que es ahora, ¿verdad? En ese momento apenas era una chica que hacía música pop para Disney. Hoy en día, bueno, es esta artista que a mí no me gusta, que se hace de transgresora, la rebelde y demás. A mí no me interesa esa música, la verdad. Intenté escucharla varias veces y no me interesa. Pero uno da por sentado que a ella la van a meter en el Salón de la Fama del Rock and Roll cuando sea elegible. En ese momento pareció un chiste, pero hoy en día es una potencial realidad. Y yo le voy a decir una cosa. Por lo que he visto en los últimos tiempos en las redes oficiales del Salón de la Fama del Rock and Roll, yo estoy 100% seguro que si la cosa sigue así, en unos 20 años Bad Bunny va a entrar. Porque con la excusa de que es muy popular y que es muy influyente por la latina, por el tema de lo latino y toda la joda, lo van a meter. Porque cuando hizo su show del Super Bowl y todo el mundo, todos ahí le aplaudían falsamente, el Rock and Roll Hall of Fame estaba ahí felicitándole. O sea, yo ya doy por sentado que va a entrar. Imagínense lo que va a hacer eso. Ojalá no ocurra, ¿no? Pero imagínense lo que va a hacer eso. Y en esta vuelta de nominados hubo una artista que no se merecía estar ni siquiera como nominada, y que si nos dejamos guiar por los votos que habilitaron que habilitó el propio Salón de la Fama, por voto popular, digo, por internet, probablemente iba a entrar, que era Shakira. Es más, los fanáticos de Shakira se organizaron para votar por ella. Yo en lo personal creo que no tiene más que habilitar una votación libre al público. Yo creo que el criterio, las personas que deben decidir a través de sus propios criterios quiénes deben ingresar, deben ser meramente personas entendidas, periodistas y otros músicos y otros artistas. Ellos creo que son los que deberían elegir a los nominados y elegir a los que ingresan, porque darle la potestad al público es promover que pasen cosas como la que pasaron con Shakira, que casi Shakira entra, en detrimento de artistas que hacía muchísimo tiempo se merecían, que lograron ingresar finalmente porque la votación no fue definitiva, pero que se podían haber quedado fuera si solamente nos guiásemos por la votación. Porque claro, si vos haces eso, le das así a la gente simplemente para que vote, van a organizarse para que entren ciertos artistas que por ahí no deberían haber tenido la prioridad y ni siquiera tenían que haber sido nominados, como es el caso de Shakira. Yo voy a emitir mi opinión sobre lo que pienso con el hecho de que Shakira haya sido nominada. Para mí ella no tenía que haber sido nominada, porque ella, para empezar, nunca fue una artista que mayormente estuviese influenciada por el rock. Un poco al principio de su carrera, cuando tenía esa especie de estilo medio Alanis Morissette, medio latino. Después en los 2000 se pasó a ser un pop más convencional, que tampoco era lo peor del mundo, estaba bien. A mí me gustaba de niño, a veces coqueteaba con el rock. Me acuerdo de una canción que se llamaba Don't Bother, por ejemplo, de Figación Oral 2, que era medio rockera, sonaba un poco aplasivo y demás, y llegó a ser sencillo y todo. Pero bueno, después a partir del 2010 ella empezó con esta pelotudez de la loa y toda la joda, y desde entonces hace música corporativa, de mal gusto, explotando cuestiones de su vida personal para que cierta gente que está pasando por ciertas situaciones con sus parejas pueda agarrarla a ella y quejarse, pueda agarrar su música para quejarse como una excusa. Y ya no hace nada artísticamente interesante hace décadas Shakira. O sea,
el único criterio que uno podría decir que tenía Shakira para ser siquiera nominada es que era muy popular, o era una artista latina muy popular, pero eso para mí no tendría que ser el criterio para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll. La idea de que seas popular nomás, pero por lo visto que en los últimos años el criterio del Rock and Roll Hall of Fame se ha virado hacia eso, tipo lo que es popular nomás ya nominamos. La excusa obviamente del Rock and Roll Hall of Fame al nominar a artistas como Shakira era: no, es que queremos una mayor representatividad de la cultura latina y no sé qué mierda. Bueno, sos el Rock and Roll Hall of Fame, hermano. Intentar representar al rock latino en todo caso. Y si vos intentás representar a Latinoamérica a través de su rock, la primera banda que tenías que haber nominado hacía muchísimo tiempo era Soda Stereo. Y Soda Stereo ni figura, ni ha figurado entre los nominados nunca. Pero sí figuró Shakira y sí, por ejemplo, figuró Maná en su momento como los nominados. Eso fue una vergüenza. O sea, ¿por qué pasa esto? Por el simple hecho de que los que están en el comité de elección para los nominados y para elegir finalmente quiénes ingresan, es evidente que son yanquis, perdón por usar un término despectivo, ¿no? Pero es evidente que son yanquis que solamente saben mirarse el ombligo y que cuando quieren mirar un poquito más para afuera se basan en lo superficial y dicen: queremos mayor representatividad de la música latina en el Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿A quién le podemos nominar? Shakira y Maná son populares, vamos a traerle a ellos. Ni siquiera le hace falta investigar mucho para saber cuál es la banda de rock latinoamericana más importante de la historia. Obviamente que es Soda. Todo el negocio de la música latina moderna se basa en el éxito de Soda Stereo en los 80 para adelante. Es más, la misma Shakira y los mismos Maná no existirían si Soda Stereo no hubiese sentado las bases. Pero claro, como estos periodistas y especializados, entre comillas, yanquis, no entienden esto, o no les interesa siquiera investigar porque son una manga de flojos, pues agarran lo primero que encuentran, que Shakira es muy popular, pues la nominamos a Shakira. Maná más o menos popular en Estados Unidos, pues lo nominamos a Maná. En todo caso, está bien, no nominás a Soda, no sé, nominá a Café Tacuba, ponele, por lo menos, pero ni eso. Ya he hecho todo mi rant, como se dice acá en el lenguaje de YouTube. Rant creo que es plagueo, básicamente, por lo que tengo entendido, en la jerga de YouTube. Ya he dicho todo esto, voy a hablar de los nominados de esta vuelta, ¿no? De los nominados, perdón, de los inducidos. Al parecer, quiero creer en realidad, que el comité del Rock and Roll Hall of Fame medio que se percató de que iban a hacer una cagada al meter a Shakira por encima de Iron Maiden, por encima de Joy Division, por encima de Oasis, porque eso hubiese quedado muy mal, porque se estaban ganando críticas porque la votación más o menos iba por ahí. Por eso yo dije que no debería haber votación popular en este caso. Yo sé que es polémico, pero si vos dejás, o sea, si la gente vota la gente vota por fanatismo normalmente, no vota tanto con un criterio de esto es más importante que lo otro. Es más, yo te diría, si hoy, por ejemplo, nominases a Bad Bunny para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll, había un montón de gente organizada solamente para votar a su favor, para que ingrese, para que así puedan molestar y llamar la atención. Entonces, para mí no es recomendable dejar que simplemente que la gente vote por este tema, porque no es algo que la gran mayoría de la gente tenga el criterio suficiente como para poder decir: sí, este artista merece estar. No, me parece que no. Sonará elitista, sé que es polémico, pero para mí no es recomendable. Yo creo que el Rock and Roll Hall of Fame se dio cuenta de que se estaban ganando muchas críticas de mucha gente entendida de música al ver que Iron Maiden iba a quedar afuera otra vez, por ejemplo, y Joy Division también, Joy Division y New Order, digo, y Shakira iba a entrar, o esta banda New Edition, por ejemplo, que nada que ver también, y dijeron: no, espera, frenemos un poco y hagamos nosotros la lista. Y finalmente terminó en esta lista final de 8 ingresantes, que son, como dije, Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division / New Order, Oasis, AD, Luther Vandross y Wu-Tang Clan. Que desde mi punto de vista es una lista mucho mejor que la que se tuvo el año pasado, lista de ingresantes digo,
Otro de los potenciales inducidos era In Excess, otro de los nominados era In Excess. Me hubiese gustado que In Excess también entrara, pero bueno, no les tocó entrar. Me parece que en esta vuelta entre los nominados había dos artistas ochenteros que se merecían ingresar y que podía haber una especie de, si uno entraba el otro quedaba afuera, que en este caso es Billy Idol y In Excess. En este caso entró Billy Idol y In Excess se quedó afuera, lamentablemente. Desde mi punto de vista In Excess capaz se lo merecía un poco más, pero tampoco me quejo. Y desde mi punto de vista, como dije, esta lista es un poquito mejor y un poquito más revitalizante que la que tuvimos el año pasado, que la del año pasado fue una verdadera vergüenza. Por lo menos ahora sí hay artistas realmente de rock influyentes realmente. Vamos a hablar de cada uno de ellos, de cada uno de los artistas nominados, o casi de todos, porque a ver, voy a saltarme a tres, porque son artistas de los que por ahí yo no puedo hablar demasiado, porque o no soy muy oyente de ellos, o no sé tanto de ellos como por ahí sí sé de los otros. Son tres estos artistas de los que voy a hablar un poco por encima. Primero Sade. Sade es un artista de smooth soul, smooth pop de los 80, una gran artista, Smooth Operator, Your Love Is King, sacó temazos, absolutas obras maestras de canciones en los 80. Siempre ha tenido como un aire medio jazzy su música. Realmente a mí me gusta bastante lo que hace. No la he escuchado tan a profundidad, eso sí, pero de lo que he escuchado de ella me gusta bastante. Sé que ha tenido muchísima influencia en el pop femenino actual y en línea general lo ha tenido en el pop femenino mundial. Por ende, no me quejo de que esté, creo que se lo merecía. Después está el Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan es un grupo de hip hop muy importante durante la década del 90. No los tengo tan escuchados, pero sé lo importantes que son, sé lo influyentes que son para la cultura hip hop de la década de los 90 en adelante. Por ende tampoco me quejo por el hecho de que entren, porque creo que dentro de la diversidad que yo puedo llegar a comprender dentro del Rock and Roll Hall of Fame, pues el hecho de que una banda como el Wu-Tang Clan entre forma parte de esa diversidad que yo puedo llegar a entender. Y después está Luther Vandross, que yo sinceramente no sé quién es. Me busqué algo de información sobre él cuando vi su nombre porque no lo conocía, y no es que yo me crea el gran entendido, pero yo normalmente escucho mucha música y es poco común que un artista se me escape. En este caso este de Luther Vandross se me escapó, lo busqué. Era un artista afroamericano que hacía R&B soul. Nunca escuché un tema de él, o por ahí lo escuché y no sé quién es y no lo reconocí, no lo sé. Pero bueno, es un artista, tampoco es como para enojarme tanto, ¿no? Y ahora vamos con el resto de los ingresantes, los otros 5. Vamos a comenzar por el que encabezó, digamos, la lista, que es Phil Collins. Phil Collins como solista, obviamente, porque él ya está con Genesis. Él ingresó con Genesis, si mal no recuerdo, en 2009. Phil Collins para mí es el único artista que yo me puedo bancar que entre tanto con su banda como solista, porque su influencia se nota en ambos campos. Con Genesis fue muy influyente y como solista también fue muy influyente. Él por sí solo es una influencia importantísima de los 70 en adelante. Es influyente como baterista, es influyente como cantante, es influyente como showman, es influyente como compositor, como cantante, como compositor y como cantante. No sé si me repetí. Es hasta influyente fuera del mundo del rock y de la música pop, hasta es influyente en el cine, porque él hizo nada más y nada menos que la banda sonora de Tarzán en el año 99, una banda sonora maravillosa para aquella película de Disney, la época en la que Disney hacía buenas películas de animación. Por ende, me parece bien que Phil Collins esté. Él, creo que junto con Eric Clapton y junto con Lou Reed, son los únicos artistas que yo me puedo llegar a bancar que estén tanto como solistas como con sus respectivas bandas. En el caso de Eric Clapton, por ejemplo, él entró con los Yardbirds, con Cream y él solo. Es el único tipo que entró 3 veces al Salón de la Fama del Rock and Roll, que era entendible porque Yardbirds fue una banda fundamental para el desarrollo del rock británico, que después terminaría repercutiendo en lo que sería el blues rock y el hard rock de los 70, con Led Zeppelin y demás. Cream es el paso intermedio, ya casi llegando a ese hard rock. Clapton fue protagonista ahí también, porque era su banda. Y bueno, y Clapton como solista es uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Junto con Hendrix es el pilar de la guitarra del rock, por ende, obviamente era entendible que estuviese solo también. Y en el caso de Phil Collins, más o menos lo mismo. Él con Genesis fue influyente en muchos sentidos, en el sentido de que él, digo esto en el sentido de que
Él en Genesis, en la primera etapa, la mejor etapa de Genesis, que fue la época en la que estaban los 5, la banda que era un quinteto con Peter Gabriel en la voz, Mike Rutherford, Tony Banks, Steve Hackett y Phil Collins en la batería. Ya en esa época era muy influyente como baterista, porque Phil Collins es uno de los bateristas más influyentes de la historia de la música. Una vez que él pasó a ser el cantante, influyó muchísimo como cantante, después influyó muchísimo como compositor dentro de Genesis, y cuando se hizo solista influyó muchísimo como compositor siendo solista, siendo una de las máximas figuras del pop, digamos pop adult contemporáneo de la década del 80. Además creo que está bien que lo induzcan, porque Phil Collins es un artista que después de que terminaron los 80 fue muy vilipendiado injustamente por muchos artistas británicos nuevos de la década del 90. Los Oasis hablaron muy mal de él, Suede habló muy mal de él, otros músicos más jóvenes del Britpop también hablaron mal de él, dijeron que su música era aburrida, que era muy para viejos, que obviamente en esa época existía esa percepción. En los 90 fueron muy reaccionarios en relación a lo que había en los 80. Pero bueno, en las últimas décadas, por suerte, la gente ha empezado a reaccionar mejor a la música de Phil Collins, porque además se nota la influencia que está teniendo muchos artistas jóvenes. Muchos artistas jóvenes de la actualidad, bandas incluso de pop rock, usan la música de los 80 de Phil Collins como influencia y como inspiración, y se nota eso en sus canciones y en sus trabajos. 1975, por ejemplo, se nota, en Sam Fender se nota, incluso en artistas de música pop se nota, en fin. Entonces, más que merecido. Además, Phil Collins está pasando por un mal momento de salud, está con este problema que tiene desde hace años en su espalda, casi no puede caminar. Le viene bien estas demostraciones de cariño a él. En fin, vamos a pasar ahora a... Voy a dejar el plato fuerte para el final, así que voy a pasar directamente a Oasis. Y ustedes me dirán, el plato fuerte no es Oasis. Sí, ya van a ver por qué. A ver, Oasis, yo no puedo creer en lo personal que haya gente que discuta que Oasis tenga que estar. O sea, Oasis es una de las bandas de rock más populares de la historia, de los 90 para acá. No es la banda más revolucionaria a nivel creativo ni a nivel artístico, no voy a decir eso. Jamás diría eso, porque sería mentirme. O sea, yo soy fan de Oasis. Eso de entrada quiero aclarar. Ahora, ser fan de Oasis no me hace ignorar la realidad de que tampoco son una banda revolucionaria creativamente hablando, no lo son una banda que tomó el sonido Beatles, lo mezcló con el rock alternativo y el Britpop de los 90 y creó un sonido muy bueno, muy interesante, muy funcional, muy sencillo, que tenía un valor artístico mínimo muy alto, pero que tampoco era la revolución que fue, qué sé yo, la Verdad Negro. Eso le resta mérito a Oasis, eso hace que Oasis no sea lo suficientemente buena como para ser elegida, no. O sea, Oasis, teniendo ese sonido, que dentro de todo, como dije, tenía un nivel de calidad mínimo muy alto, al mismo tiempo tuvo muchísimo éxito a nivel mundial y por ende fue muy influyente, porque su sonido es lo suficientemente bueno como para influir a un montón de gente y a un montón de otros artistas. Por ende, para mí Oasis creo que es elegible. Tenemos que tener en cuenta de que a Oasis hay que contar desde que se lanzó Supersonic, que fue su primer sencillo en el año 94, que fue incluso anterior a Definitely Maybe, su primer álbum. O sea que son elegibles desde el año 2019 Oasis. Tardaron 7 años en inducirlo. Yo creo personalmente que Oasis tenía que haber sido, apenas fueron elegibles, ya tenían que haber sido inducidos, como por ejemplo pasó con Radiohead en el 2019. Radiohead entró, apenas fue elegible, ellos entraron. Merecidísimo, por supuesto. Radiohead es una de las bandas más importantes de la historia y más revolucionarias de la historia, al mismo tiempo que fueron populares. Oasis por ahí no son tan revolucionarios, pero como dije, tenían un nivel de música rock con un nivel de calidad muy mínimo, bastante alto. Consiguieron una popularidad gigantesca y se notó, y eso obviamente fue muy influyente para un montón de artistas jóvenes y lo sigue siendo al día de hoy, porque Oasis en los 2000, por ejemplo, era rechazada por muchos músicos
de rock jóvenes del Reino Unido. Los Libertines, los Arctic Monkeys mismos, no gustaban mucho de Oasis, los veían como una banda ya inflada, como muy sobreexplotada por los medios y demás, y no intentaban huir del sonido de Oasis. Pero hoy en día, a partir sobre todo de la segunda mitad de la década pasada, las bandas más nuevas, los artistas más nuevos, tienen Oasis como una referencia. La otra vez hablamos de Wonderfuls, la banda esta británica que yo dije que es una gran promesa. Ellos se nota que tienen cierta influencia de Oasis en su sonido. Capaz son más creativos, eso sí, pero se nota la influencia de Oasis en la crudeza de sus guitarras y en la melodía sobre todo que usan. A momentos tienen cierta influencia de la melodía Beatle y demás, y del sonido de Britpop. Sam Fender, otro artista británico muy interesante, también tiene mucha influencia y es un artista muy nuevo y se nota que tiene influencia de Oasis. En fin, o sea, Oasis es una banda que tenía que entrar. Yo sé que yo sé que a la gente Oasis hacer una banda tan popular y a la vez tan polémica, porque los hermanos Gallagher han sido unos dos imbéciles durante gran parte de su vida. Yo sé que mucha gente se enoja con ellos y dicen que no se merecen todo el reconocimiento que tienen. A ver, saquen por un momento el odio que le tienen a los hermanos Gallagher y escuchen la música de Oasis y se van a dar cuenta que se justifica que estén. ¿Ok? Oasis para mí tenía que haber entrado en 2019, por fin están adentro. Yo sé que ellos no querían entrar, al menos eso es lo que ellos dijeron, porque ya sabemos cómo son los Gallagher, que les gusta hablar mucho y vender humo. Pero bueno, está bien que hayan ingresado los Gallagher, Oasis. Espero que estén todos los miembros y espero que estén en el Salón de la Fama del Rock and Roll, porque es lindo para un fan ver a su banda obteniendo el reconocimiento que merece. Después pasamos a Billy Idol. Billy Idol, bueno, como dije, había dos artistas ochenteros en la lista de nominados que a mí me daba la impresión de que si uno entraba el otro se quedaba afuera, pero que para mí, al menos en lo personal, los dos se merecen entrar. En la lista de nominados estaba Billy Idol, estaba In Excess lamentablemente se quedó afuera y entró Billy Idol. Billy Idol es un artista que en un sentido parecido, aunque no igual, le pasó un poco lo mismo que a Phil Collins. Billy Idol, cuando terminó la década del 80, fue uno de esos artistas que fue un poco vilipendiado por los artistas de la década siguiente. Billy Idol fue, y durante mucho tiempo la gente como que no le dio el mérito a Billy Idol que merecía. Porque ¿qué fue lo que hizo Billy Idol? Billy Idol aparece originalmente como parte de la escena punk del Reino Unido con su banda Generation X. Hace una serie de discos de punk que sí tenían un poquito más de sonido pop, pero seguía teniendo esa actitud punk propia del Reino Unido en la época. Y cuando él deja Gen X y empieza su carrera solista, empieza a mezclar la actitud punk con primero la New Wave y después con el pop rock de la época de los 80. Empieza a experimentar y a mezclar la actitud punk con, por ejemplo, estilos de música como los que hacía Prince, como los que hacía el propio Michael Jackson a momentos, y a momentos también coqueteaba a ciertos momentos con lo que era el hard rock más glam comercial de la década de los 80, que por más que hoy en día, por más que ha sido muy vilipendiado a lo largo de las décadas después de que terminaron los 80, tenía también sus cosas interesantes. Desde ese punto de vista, Billy Idol fue un tipo que realmente era un poco una isla de música interesante con una identidad propia en aquella época, y yo creo que el enorme éxito comercial que consiguió en los 80 como que eclipsó un poco lo interesante que era su música, porque muchas veces el éxito comercial a veces nubla los méritos musicales de un artista. Eso ha pasado muchas veces. A Billy Idol yo creo que le pasó eso en los 80. La gente estaba más centrada en lo popular que era que en lo interesante que podía llegar a ser su música, y eso le valió después en los 90 tener problemas para seguir siendo relevante y demás. Pero afortunadamente en los últimos años, sobre todo en la década pasada, que como yo siempre digo, la década pasada, la música nueva de la década pasada, del 2010, tuvo muchas reminiscencias en la música de los 80, reivindicó mucha música de los 80. Billy Idol también ha sido de esos artistas que ha digamos sido reivindicado por muchos artistas jóvenes. A ver, Miley Cyrus no me gusta, pero Miley Cyrus, que es muy importante para la generación actual, por ejemplo, homenajeó a Billy Idol varias veces, llegó incluso a cantar con él. Entonces creo que está bien, o sea, Billy Idol desde mi punto de vista se merecía entrar. Comprendo
a pesar de que no estoy de acuerdo, comprendo el hecho de que hayan tardado tanto en meterlo, porque como dije, él tenía una reputación un poco complicada, ser un artista que mucha gente relacionaba como nada más un producto de los 80 y no como un artista con una valía propia. Hoy en día sí es considerado un artista con una valía propia. Yo tuve el placer de verlo en vivo a él cuando vino a Paraguay en 2022. Fue un concierto muy bueno, por ahí no había tanta gente como podía haber habido, pero él dio un concierto maravilloso y seguía estando en forma. Sigue sacando cosas interesantes hoy en día. Hace unos años sacó un tema llamado Cage, que es un temazo. Sigue teniendo la actitud rockera, no pierde ese toque. Entonces es como que sí, Billy Idol se merecía entrar. Lamento que INXS no haya ingresado. INXS es una banda también, es otra de esas bandas ochenteras que hoy en día está siendo, que desde hace ya como unos 10 años está siendo muy reivindicada por los artistas jóvenes. Hubiese querido que ingresaran, porque además INXS me gusta incluso un poco más que Billy Idol, pero bueno, ya llegará el momento de que INXS entre. ¿Con qué seguimos? Bueno, ya hablé de Phil Collins, ya hablé de Oasis, ya hablé de Billy Idol. Iron Maiden. Ahora los dos pesos pesados que me quedan. Comencemos con Iron Maiden. ¿Ustedes saben desde qué año Iron Maiden es elegible para el Rock and Roll Hall of Fame? 2005. El primer álbum oficial de Iron Maiden, el primer lanzamiento oficial de Iron Maiden, por lo que yo recuerdo, es su primer álbum, el homónimo, del año 80. O sea que desde 2005 son elegibles. En 2026, 21 años después, recién ingresaron. Y por poco se quedan afuera, vuelvo a repetir, porque los fanáticos de Shakira estaban obsesionados con hacer que ella entre. Imagínense la injusticia que hubiese sido eso. O sea, el heavy metal de por sí nomás luego siempre ha sido muy ignorado en el Salón de la Fama del Rock and Roll, injustamente. Judas Priest creo que ingresó hace 2 años recién. Judas Priest es casi que la primera gran banda de heavy metal, así el arquetipo de banda de heavy metal nace con Judas Priest, por decir de alguna manera, porque si bien Black Sabbath casi que crea el género, todo el resto, digamos, de la arquitectura del heavy metal la crea Judas Priest ya en la primera mitad de los 70. Sin embargo, ellos no ingresaron hasta el 2024 al Salón de la Fama del Rock and Roll y durante muchísimo tiempo fueron ignorados. Y si hicieron eso con Judas Priest, obviamente le hicieron lo mismo a Iron Maiden, que tardaron todavía más en meterlos. Al tal punto de que Metallica ingresó antes que ellos. O sea, ¿cómo metes a Metallica y no metes ni a Judas Priest ni a Iron Maiden? ¿De dónde pensás que salió Metallica? ¿Me entendés? Lo de Iron Maiden era realmente indignante, era lo de Iron Maiden, muy indignante, porque a ver, Iron Maiden es, cuando yo pienso en bandas de heavy metal, en los pilares del heavy metal antes de que Metallica se convirtiera como en la banda de referencia, yo pienso en 3 bandas: Black Sabbath por ser los que crearon el género, Judas Priest por ser el que le dio forma, y Iron Maiden por ser el primer gran punto culmine del heavy metal. Esas 3 bandas. Black Sabbath ingresó casi muy rápido, yo creo que en gran parte porque Ozzy estaba en la banda y Ozzy era muy popular a nivel mediático, pero Judas Priest tardaron muchísimo en meterlos y Iron Maiden ahora recién ingresó. Yo sé que Bruce Dickinson ha criticado el Salón de la Fama del Rock and Roll por no incluirlos a ellos, el cantante digo de Iron Maiden, y espero sinceramente que en su discurso, si es que van, haga lo mismo y les dé un buen cintarazo, porque es lo que se merecen. No podés dejar a una de las bandas de heavy metal más importantes de la historia durante 21 años fuera del Salón de la Fama del Rock and Roll. Es una vergüenza lo de Iron Maiden. Hace muchísimo tenían que haber ingresado, porque además es una banda que al día de hoy sigue sacando música buena. ¿Cuántos artistas hay de los 80, incluso de los 70, que siguen sacando música ahora y no está a la altura? Iron Maiden hasta el día de hoy sigue sacando buena música. Pero bueno, por fin, tarde, como decía Cerati, ¿no? Tarda en llegar y al final de recompensa. Por lo menos Iron Maiden ahora está. Y hablando de tarda en llegar y al final de recompensa, Joy Division / New Order. Ya podían haber ingresado en la elección del año pasado, en 2025. ¿Ustedes saben desde qué año Joy Division es elegible? Desde el año... Te descuidas y desde el año 2013, porque yo creo que el primer lanzamiento oficial de Joy Division no es necesariamente London Pleasures del 79, sino que el An A Deal for Living, el EP,
que creo que es del 78, se podría considerar como ya su primer lanzamiento oficial, o sea que técnicamente son elegibles desde el 2003 los Joy Division. O sea, el Rock and Roll Hall of Fame los ignoró durante 23 años. En el caso de New Order, un poquito menos de tiempo. A ver, lo que pasa con Joy Division y New Order es que, si bien técnicamente son dos bandas diferentes, en sí son la misma banda, porque a ver, para los que no saben la historia, yo creo que la gran mayoría lo sabe, pero yo igual lo explico por si acaso. Joy Division era Ian Curtis, el cantante, que se quitó la vida, lastimosamente, Bernard Sumner, guitarrista, Peter Hook, bajista, Stephen Morris, baterista. Sacan dos discos históricos, la base del post-punk es Joy Division, o sea, no porque sean la primera banda, sino porque son la banda más representativa del género. Al día de hoy hay bandas que siguen teniendo Joy Division como influencia y cada vez se nota más, sobre todo en los últimos 10 años. El post-punk ha sido uno de los géneros más referenciados en la música popular, al menos lo que tiene que ver con el rock y el pop alternativo. Bueno, ellos sacan dos discos que son Unknown Pleasures y Closer, perdón. Ian Curtis lamentablemente nos deja, nos abandona en el 80, y los restantes miembros, Bernie Sumner, Peter Hook y Stephen Morris, se juntan con Gillian Gilbert, la esposa de Stephen Morris, la baterista, y ahí forman New Order y pasan a ser, primero experimentan con el post-punk, lo empiezan a dejar de a poco y después empiezan a hacer directamente synth pop y otros estilos, pero principalmente synth pop, convirtiéndose junto con Depeche Mode en la banda de synth pop más importante de la historia, la más influyente de todas. De por sí, luego New Order, sin el antecedente de haber sido Joy Division, New Order de por sí nomás luego ya era influyente lo suficiente como para entrar. Pero aparte está el aditivo de que fueron Joy Division antes, o sea, estamos hablando de una sola banda que en sí son dos y que influenció a dos géneros totalmente distintos y que son la raíz de muchísima música actual, que al día de hoy es más influyente que nunca, porque el post-punk y el synth pop son de los géneros con más influencia en la música actual, y se nota. Y New Order es una referencia para muchas bandas jóvenes, y Joy Division también, y los nombran constantemente. Y esto ya era así hace más de 20 años, cuando empezaron a ser elegibles para el Salón de la Fama del Rock and Roll, y aún así el comité los ignoró. Y el año pasado ya tenían que haber entrado, porque muchas veces ni siquiera llegaron a ser nominados. El año pasado por lo menos fueron nominados y ni aún así entraron, para meter a Salt and Pepper y a Bad Company. Gracias a Dios, gracias al cielo, parece que el comité en esta ocasión, las 3-4 neuronas que tienen sus integrantes más o menos le funcionaron, y dijeron no podemos dejar a una banda tan influyente afuera, hay que meterlos ya, y por fin, gracias a Dios, nos metieron ahora. Vamos a ver si asiste. Bueno, Peter Hook pues celebró la decisión en sus redes. Es complicado porque Peter Hook es un tipo muy particular, es un genio, es uno de los mejores bajistas de la historia del rock y de la música pop en general, pero bueno, es un tipo que bueno se ha caracterizado por ser algo extraño a lo largo de su vida. Dedicó la inducción a la memoria de Ian Curtis, pero bueno, por lo que yo sé, él no tenía una relación con él. En fin, cosas que pasan, ¿no? Sería lindo, sería muy lindo, la verdad, ver a... Yo sé que Peter Hook está peleado desde hace mucho tiempo con los otros integrantes de New Order, con Stephen y con Bernie. Gillian creo que ya ni siquiera está en la banda, Gillian ya está retirada. Sería lindo igual verla, si es que van a la ceremonia, ver a todos los miembros de New Order juntos, o sea, y no sé, que inviten a la hija de Ian, que está viva ella, por lo que tengo entendido, es fotógrafa, yo lo seguí en Twitter. Sería lindo verlos a todos ahí, porque New Order y Joy Division son, como dije, dos bandas importantísimas para la música actual, y desde mi punto de vista es una vergüenza que hayan tardado tanto, así como pasó con Iron Maiden, es una vergüenza que hayan tardado tanto en meterlos, y todavía hay un montón de artistas que deberían haber ingresado hace mucho y que no han entrado todavía. The Smiths, creo que hace unos años casi metieron a Morrissey como solista y no metieron a The Smiths, o sea, ¿qué les pasa? En fin,
creo que ya cubrí toda la información, dije todo lo que pensaba. No tengo más nada que decir. Si es que están ahí del otro lado y se bancaron este plagueo de 1 hora, porque va a ser 1 hora, este va a ser el video más largo del canal probablemente, va a ser 1 hora que estoy hablando. Si es que se bancaron todo este plagueo de 1 hora, muchísimas gracias. Si les gustó el contenido, denle like, sigan al canal, compártanlo para que llegue a más gente. Y si Dios quiere, y si todo sale bien, al final de esta semana vamos a volver a los análisis de rock nacional. Ya estoy empezando a escuchar el disco que tengo que analizar. Lo voy a publicar a más tardar el viernes si todo sale bien. Estén atentos. Mientras tanto, como dije, si les gustó el contenido, denle like, compártanlo, sigan al canal y nos vemos en unos días si todo sale bien. Muchísimas gracias. Chau, chau.